Estimados aprendices, muy buenas tardes. Para culminar con nuestra temática de estandarización de soluciones, pues quiero hacerles este video para resumir de manera general el concepto y un cálculo, cómo se realizaría el cálculo. Entonces, es importante aclarar, cuando hablamos de estandarización de soluciones, nos estamos resolviendo una pregunta que es la siguiente: estandarizar una solución responde a cuál es la verdadera concentración de una solución. Entonces, cuando hacemos una estandarización nos estamos respondiendo a esa pregunta. ¿Por qué razón nosotros no podemos confiar en la concentración de una solución? Si nosotros hacemos los cálculos y trabajamos muy pulidamente en el laboratorio, ¿por qué no podemos confiar en, en la concentración de una solución con el cálculo que hacemos matemáticamente? Simplemente por la razón de que nosotros no podemos confiar en la pureza de un reactivo, a menos que éste sea denominado patrón primario. Ya ustedes saben cuáles son las características de un patrón primario. Como no podemos confiar en esa pureza de ese reactivo, pues no podemos, por lo tanto, confiar en el peso que nosotros eh, medimos para realizar la solución. Por lo tanto, eh, no podemos indicar o no podemos saber con certeza cuál es la concentración de la solución preparada. Hay muchos ejemplos de este tipo de reactivos que se hace necesario estandarizar. Tenemos ejemplos como el permanganato de potasio, que es un reactivo altamente oxidante y fotosensible, por lo tanto él va perdiendo pureza cuando vayamos abriendo el frasco del reactivo. Entre otros, el nitrato de plata también es bastante inestable y fotosensible. El hidróxido de sodio es altamente higroscópico, absorbe con facilidad agua, y pues los ácidos en general son reactivos que no vienen puros, sino que los venden como una solución. Entonces, no estamos seguros, no podemos estar 100% seguros de, eh, de cuál es la verdadera concentración de una solución. Por lo tanto, debemos estandarizar. Estandarizar equivale a llevar a cabo una reacción química entre un patrón primario, del cual podemos confiar en la pureza y por lo tanto saber la concentración real de este reactivo, o saber la composición real de este reactivo, y un reactivo de interés, que es el que queremos estandarizar, del cual no podemos confiar en su pureza. El procedimiento en el laboratorio se realiza a través de de herramientas de la volumetría, ¿no? Herramientas volumétricas. Entonces, eh, tenemos diferentes tipos de, de reactivos que debemos estandarizar, y para ello entonces necesitamos conocer cuál es el patrón primario. Entonces, cuando hacemos una estandarización, vamos a hacer un ejemplo. Cuando hacemos una estandarización, lo que queremos respondernos es, eh, bueno, ya sabemos que queremos responder cuál es la verdadera concentración, pero lo que debemos hacer es respondernos previamente o realizarnos previamente una serie de preguntas. Para estandarizar una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar, la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cuál es el patrón primario que debo utilizar? ¿Cuál es el patrón primario que debo utilizar para llevar a cabo esta estandarización? Ya pues por el trabajo que hemos realizado y demás, sabemos que para el hidróxido de sodio este patrón primario, o el patrón primario más utilizado, es el biftalato de potasio. Entonces, eh, aquí hay un listado con algunos reactivos comunes y sus patrones primarios, los patrones primarios que más se utilizan. Por ejemplo, cloruro de sodio para el nitrato de plata, o yodato de potasio para el tiosulfato de sodio, entre otros. La segunda pregunta que nos vamos a realizar es: ¿cuál es el indicador para la reacción?
El indicador para la reacción del hidróxido de sodio que vamos a trabajar en el ejemplo, como ya todos sabemos, es la fenolftaleína. Y ahí presento ejemplos también para los otros reactivos. Por ejemplo, el nitrato de plata será el indicador cromato de potasio, y el permanganato, la estandarización de permanganato de potasio es autoindicador. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cuál es la reacción que ocurre entre el patrón primario y el analito o la solución de interés que queremos estandarizar? Entonces, para nuestro caso, esta es la reacción: hidróxido de sodio que reacciona con oxalato de potasio para producir agua y otra sal que es el ftalato de sodio y potasio. Teniendo esas preguntas ya previamente realizadas y resueltas, aclarando que esta reacción pues ya balanceada será una relación estequiométrica 1 a 1, una mol por una mol, nos resolvemos ya la primera pregunta en la cual tenemos que hacer un cálculo. Para esa pregunta, esta pregunta es la siguiente: ¿cuál es la cantidad de patrón primario que yo debo utilizar para poder llevar a cabo esa estandarización? Esta es entonces nuestra siguiente pregunta: ¿cuál es la masa de patrón primario? Tenemos nuestra reacción, obviamente debemos partir de la masa, perdón, de la concentración que supuestamente debe tener o debería tener el hidróxido, ya que pues es el punto de partida, y por lo tanto también necesitaríamos, para responder a esta pregunta, ¿cuál es la masa?, un volumen de hidróxido de sodio que yo pienso utilizar para la estandarización. Ese volumen por lo general lo trabajamos como 10 mililitros. Como ya les dije, partimos de la concentración teórica. Y 10 mililitros, ¿por qué 10 mililitros? ¿Por qué quiero gastarme ese volumen? Hay varias razones, entre ellas pues ahorrar reactivos. Segundo, generar la menor cantidad de reactivos posible. Siguiente, pues usamos una bureta de 25 mililitros. Por lo tanto, 10 mililitros es un volumen adecuado para tener un error analítico bajo. Y además pues facilita el cálculo, ¿no? Entonces, teniendo esas consideraciones en cuenta, vamos, como siempre, que tenemos una unidad de concentración a partir de la ecuación de la unidad de concentración. Entonces, vamos con lo siguiente. Si estamos trabajando con la ecuación molar, por lo tanto, debemos partir de la ecuación de la molaridad, que es igual al número de moles de soluto sobre el volumen de la solución. Tenemos los datos de los cuales partimos: la concentración 0,10 molar, que es teórica porque debemos comprobarla, y el volumen que yo me quiero gastar, que es de 10 mililitros, ya convertida en litros. Si yo despejo, paso a multiplicar el volumen, me queda volumen por concentración, y el número de moles será igual a 1,0 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio, que es el resultado que tenemos acá representado. La pregunta es: ¿cuál es la masa de patrón primario? El patrón primario es el biftalato de potasio. Por lo tanto, teniendo las moles de hidróxido, puedo relacionarlo estequiométricamente con las moles de biftalato de potasio. La relación estequiométrica de la ecuación balanceada es que una mol de hidróxido reacciona con una mol de biftalato de potasio. Por lo tanto, la relación es 1 a 1 y el número nos tiene que dar exactamente igual: 0,0010 moles de biftalato de potasio. Con el peso molecular del biftalato de potasio, pues puedo hallar finalmente la masa de biftalato de potasio que yo necesitaría pesar para llevar a cabo la estandarización, haciendo una conversión de moles a gramos. Y ya nos hemos resuelto nuestra primera pregunta. ¿Por qué lo reportamos con 4 cifras? Lo reporto con 4 cifras decimales porque vamos a utilizar una balanza analítica. Como vamos a utilizar en el laboratorio una balanza analítica, pues yo lo reporto con 4 decimales para tener el dato lo más preciso posible. El siguiente paso para resolver el ejercicio de estandarización
es empezar a realizar el procedimiento experimental. Ya hasta aquí fueron unos cálculos que realicé. Ya lo que sigue es empezar a realizar el procedimiento experimental, en el cual pues yo peso la cantidad de patrón primario. Para esto pues debemos tener en cuenta que la masa del cálculo que hicimos anteriormente es una guía. Es una guía que nos permite saber la cantidad más o menos que yo debo pesar, pero lo que realmente me interesa es la masa real de lo que yo pese, la masa real y exacta que yo utilice. No es necesario en ese sentido que ustedes se queden 10, 15 minutos en el cuarto de balanzas quitando granitos de biftalato de potasio, agregando granitos de biftalato de potasio para que les dé a la precisión de la 10 milésima de gramo que tiene esa balanza. ¿Listo? Entonces, lo que nos interesa es saber cuál es la masa real de patrón primario que yo utilice. Y ese es el dato que yo voy a utilizar. Entonces, para efectos del ejercicio, pues vamos a asumir que yo fui al laboratorio y fui a pesar al cuarto de balanzas y pesé esta cantidad exacta, 0,2005 gramos de biftalato de potasio. Recuerden que la masa que nos dio en el cálculo es una guía que nos permite saber más o menos cuánto debemos pesar, pero lo que me interesa realmente tener con certeza es el dato real. Lo siguiente que yo voy a realizar para hacer el ejercicio en el laboratorio, para realizar la estandarización en el laboratorio, es disolver en agua esta cantidad que yo pesé. La cantidad de agua pues realmente no importa, ya que la relación eh, no lo vamos a hacer como solución, sino vamos a trabajar en masa y desde que yo disuelva toda la cantidad en la cantidad de agua que utilice, pues realmente no importa cuál es la cantidad. Esta cantidad nos debe permitir visualizar lo mejor posible el sistema de reacción y pues con 20 mililitros es suficiente, aunque esto dependerá del Erlenmeyer que ustedes utilicen para la estandarización, ¿no? Esto ya está entonces en el Erlenmeyer disuelto. Lo que continúa, con lo que vamos a continuar es con adicionar el indicador al Erlenmeyer, 2 o 3 gotas de la solución de fenolftaleína. Ya tenemos entonces en nuestro Erlenmeyer el patrón primario disuelto con fenolftaleína. En nuestra otra parte del montaje tenemos el hidróxido de sodio, ¿no? Nuestra bureta enrasamos con la solución de agente titulante, que en este caso es el hidróxido de sodio. Comenzamos con nuestra estandarización. Comenzamos a agregar lentamente el hidróxido de sodio desde la bureta al Erlenmeyer en constante agitación. En este momento, cuando iniciamos, el patrón primario está en exceso, el que está en el Erlenmeyer está en exceso. Continuamos adicionando hasta que llega un momento en que el indicador cambia de color. El indicador fenolftaleína cambia de color de incoloro a un rosa tenue cuando llegamos al punto final de la estandarización. En ese momento, el patrón primario se ha terminado, la cantidad de patrón primario se ha terminado, y la primera gota después agregada de hidróxido, después de que se ha terminado el patrón primario, va a reaccionar con la fenolftaleína, haciendo que ésta cambie su configuración y se transforma en la especie coloreada de color fucsia característico de la fenolftaleína. Entonces en ese momento es nuestro punto final y vamos a registrar el volumen gastado de hidróxido de sodio. Entonces para efectos del ejercicio vamos a asumir o vamos a decir que el volumen gastado de hidróxido de sodio para llegar al punto final fue de 10,25 mililitros. Recuerden que nuestras buretas, en las buretas con las que habitualmente trabajamos, nos permiten entregar 2 cifras decimales. Nunca olviden eso. Va a ser muy importante para el manejo de cifras significativas. Entonces ya realizamos nuestra parte experimental. Ahora sí nos resolvemos la gran pregunta de un ejercicio de estandarización, que es ¿cuál es la verdadera concentración del agente titulante?
Para esto, pues partimos de los registros que nosotros obtuvimos. ¿Qué registros obtuvimos? Básicamente fueron dos, que fueron la masa real de biftalato de potasio y el volumen de hidróxido de sodio gastado para la estandarización. Estos son los datos que nos interesan. Los datos que nos interesan. Entonces ya con nuestros datos, los datos que nos interesan, pues podemos finalmente hacer nuestros cálculos. ¿Cuál es la estrategia? Obviamente debemos partir, como todo ejercicio de estequiometría, esto finalmente es un ejercicio de estequiometría, donde decíamos que debíamos balancear la reacción, la ecuación ya está balanceada, y transformar los datos que tengamos a moles. El único dato que yo puedo transformar a moles por ahora es la masa de biftalato de potasio. Por lo tanto, eso va a ser lo primero que yo voy a realizar, transformar la masa de hidróxido de sodio, perdón, la masa de biftalato de potasio a moles. Para ello nos ayudamos del peso molecular del biftalato de potasio y la relación que hay, una mol pesa 204.22 gramos, y obtenemos las moles de biftalato de potasio. Esas son las moles que entraron en la reacción, las moles que, como ya charlamos antes, se terminaron por la adición de hidróxido de sodio, que nos indicó que ya se habían terminado la fenolftaleína cuando cambió de color. Entonces ya tenemos las moles. Esas moles de de biftalato de potasio las puedo relacionar estequiométricamente con las moles de hidróxido de sodio, sabiendo que la relación estequiométrica es una mol de biftalato por una mol de hidróxido. En el denominador de la fracción va biftalato para poderlo cancelar, y en el numerador hidróxido para pues finalmente que nuestro resultado nos quede en moles de hidróxido de sodio. Y ya tenemos las moles de hidróxido de sodio. Entonces de hidróxido de sodio ahora tenemos el volumen y tenemos las moles. ¿Qué podemos calcular con moles y volumen? Con moles y volumen pues claramente podemos calcular molaridad, que responde a la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la verdadera concentración? Entonces lo primero que debemos hacer es recordar que los volúmenes para las concentraciones molares los manejamos en litros, es decir, transformar nuestro volumen de mililitros a litros. Ahí tenemos entonces nuestra transformación. Y ya una vez realizado esta conversión, pues con la ecuación de la molaridad podemos calcular finalmente la concentración real de la solución. Entonces recordar que molaridad es moles sobre volumen, moles de soluto que ya las calculamos, que son las moles de hidróxido de sodio, y el volumen gastado de hidróxido de sodio, que fue 0,0125 litros, ya transformado. Al hacer la respectiva operación, pues el resultado nos queda como 0,09578 molar. Si la concentración, la solución quedó bien preparada, hicimos bien los cálculos y demás, pues este resultado nos debe dar pues relativamente cercano a esa concentración inicial. Recordemos que la concentración inicial era 0,1 molar cuando nos lo planteamos en el ejercicio. Dijimos que era 0,1 molar cuando planteamos el ejercicio al inicio. Ya sabemos que no esperábamos que nos diera 0,1 porque ya tenemos claro que el hidróxido de sodio es un reactivo altamente higroscópico, que a medida que nosotros abramos el recipiente donde está contenido va a absorber humedad, y por lo tanto no podemos confiar en la pureza de este reactivo. Por eso necesitamos o fue necesario realizar esta estandarización. Y a partir del proceso, esta concentración sería con la que rotularíamos nuestra solución y habremos finalmente terminado nuestro ejercicio de estandarización de soluciones. Espero sea de gran ayuda para la preparación de su cuestionario, y nos veremos en una próxima oportunidad, apreciados aprendices. Feliz día.